mucho para hablar de este contexto global, regional y local. Sí, la realidad estamos en un momento apasionante donde el agro tiene una oportunidad fenomenal y se conecta no solamente dentro del agro, sino con un montón de realidades cross sector y geopolíticamente relevantes también, ¿no? Vamos a presentarlo formalmente. Él es Juan Farinati. Juan Farinati es CEO y presidente de Agro para Cono Sur de Bayer, cargos que pasó a desempeñar tras pasar por distintas áreas y posiciones, y a más de 2 décadas y media de haber comenzado su recorrido en Monsanto, donde ocupó el puesto de presidente en el 2015. Juan es ingeniero en producción agropecuaria recibido en la Universidad Católica Argentina y cuenta con un máster en agronegocios de la Universidad del SEMA. Bueno, la Argentina tiene una ventana enorme para transformarse en materia de productividad y de oportunidades. ¿Cómo? A ver, creo que de la mano de mucho lo que está pasando en la Argentina, donde hay sectores que están empezando a tomar cada vez más relevancia, como son la energía y la minería, creo que la oportunidad en el agro sigue siendo realmente muy, pero muy importante. Si vos ves, el 57% de las exportaciones de este primer semestre están vinculadas con la cadena agroindustrial, y el agro sigue siendo un jugador fundamental en la economía argentina, ¿no? Y creo que este escenario nuevo de diversificación de sectores abre una oportunidad fenomenal para otros sectores y para el agro en particular. El agro tiene no solamente, como digo yo, un tamaño muy, pero muy grande, pero un potencial para seguir creciendo y aportando valor al país. Mira, justo la semana pasada salió un estudio de la Fundación FADA. La Fundación FADA es una fundación que está basada en Córdoba y se enfoca en todo lo que puede aportar el agro al crecimiento de la Argentina. Y habla de que la Argentina aproximadamente produce en los últimos años unos 120, 130 millones de toneladas promedio. Una Argentina ya con una presión impositiva sin retenciones podría prácticamente producir unas 200 millones de toneladas, y eso significa 25.000 millones de dólares de exportaciones más y de valor más por año, ¿no? Bueno, ahí hay un punto que es esta Argentina que había pensado en cómo financiarse, esa idea de cómo generar financiación a una en cómo ser más productivos. Sí, a ver, la Argentina en los últimos años en el agro, te diría que del 2023 para atrás, fue una Argentina en el agro enfocada en la parte financiera y cómo manejar distorsiones, ¿no? Hubo un periodo de transición y hoy estamos en un negocio agropecuario, sobre todo en lo que es cultivos extensivos, pero también esto se aplica al resto, más enfocado en la productividad, ¿no? Hoy no significa que el cómo compra y cómo vende el productor y cómo se financia no sea importante hoy, pero sí hoy algo que es fundamental es la productividad. Hace unos años atrás, vos tal vez no eras productivo y podías ser económicamente viable con lo otro. Hoy, si no sos productivo y si no sos eficiente, no sos económicamente viable, y eso es lo que estás viendo en la manera que el negocio se está llevando adelante, el cómo define el productor, tanto su abordaje técnico como su abordaje, si querés, económico, financiero de una explotación. De esa lógica financiera a esta lógica de productividad, si la llevas a lo concreto, ¿qué significa? Y lo que significa es que, como siempre yo digo lo siguiente, ¿no? La agricultura argentina, en muchos casos, se guió por el costo por hectárea, ¿no? Y el productor no produce hectáreas, produce toneladas. Entonces, la realidad es que es importante, es el costo por tonelada. ¿Cómo se define ese costo por tonelada? Es por cuánto invierto yo y qué rendimiento por hectárea tengo. Lo estoy llevando a un ejemplo de cultivo extensivo, ¿no? Entonces, ese foco en productividad lo aplica el productor en todo, ¿no? En qué invierto, en qué no invierto, cuánto fertilizo, qué campos alquilo, qué nivel de genética manejo, cómo manejo mi portfolio de cultivos en la rotación. Por eso me parece que hoy esa lógica de productividad se lleva a un productor a pensar muchísimo más en agronomía y en la parte técnica y productiva de lo que se pensaba antes. Vos sabés que en los últimos 3 encuentros que tuvimos, uno fue de minería, otro fue de energía y ahora nos toca el de campo como tal. En los otros 2 sectores siempre se hablaba de la Argentina como el país del eterno potencial, hoy ya se está hablando de una realidad. Cuando hablamos de campo, ¿cómo estamos? Yo creo que
el sector del agro en la Argentina o del agroindustria en la Argentina es un sector con un gran potencial y con un gran presente, digamos, ¿no? Si vos comparás con energía y minería, que para mí, de vuelta, es buenísimo que se diversifique en otros sectores, y en esos sectores es todo más potencial que presente, ¿no? Total. Y bienvenido que así sea. En el agro tenés un presente realmente muy, pero muy importante, un sector que, si lo comparás con cualquiera de esos sectores, es 5X o 8X esos sectores, pero que tienen la posibilidad de seguir creciendo muy, pero muy importante, ¿no? Y cuando mirás oportunidades concretas, digamos, recién me decías que el productor está mirando puertas adentro, está transformando no solo su productividad, sino también la manera de ver el negocio. Creo que, a ver, si vos pensás cuáles son las verticales de oportunidad en el agro, yo creo que, pues, mira, primero, ¿cómo hacemos para producir más? Que es, si querés, cómo usamos más tecnología para ser más productivo por área o por nivel de inversión. Segundo, cómo hacemos para producir mejor y cómo hacemos para trazar eso. Y ahí te traigo todo lo que es la parte de la sustentabilidad. Hoy hay mucha atractividad, no solamente en producción, sino en producción sustentable. Y ahí después te puedo dar de ejemplos, pero si querés, el sector financiero está interesado en financiar productores que certifican y que tienen trazado la manera de hacer agricultura de manera sustentable. Entonces, producir más, producir mejor. Creo que transformar más es algo muy importante. Argentina es un gran proveedor de materias primas, pero podemos ir más allá de eso. Un gran ejemplo es el mercado del maíz. Argentina es un jugador muy importante del mercado internacional de maíz, pero Argentina exporta aproximadamente 60% del maíz que produce. ¿Sabe cuánto exporta Brasil? ¿Cuánto? 25%. ¿Cuánto exporta Estados Unidos? El 12%. Eso significa transformar materia prima en carne, en energía, en un montón de productos que son agregados de valor que se producen en el país. Lo que está pasando con la carne en la Argentina es algo muy interesante. Está creciendo muchísimo la exportación de carne y eso es algo que demuestra este proceso de transformación. Entonces te diría que producir más, producir mejor, trazarlo, poder mostrarlo es muy importante. El tema de transformar. Y creo que otra vertical que es interesante es todo el tema de innovación. En Argentina hay una plataforma de emprendedores y startups que trabajan en innovación para el agro, que realmente es un sector muy atractivo también que creo que puede tener crecimiento. Hay un punto interesante que también marida con estos sectores estrella, minería, energía y campo, que es el de atraer inversiones. En los otros dos sectores, el RIGI y el Super RIGI fueron un imán muy grande. ¿Qué pasa con el campo en materia de atraer inversiones? Creo que en el agro, dos cosas que me parecen importantes para todo lo que es atraer inversiones. Uno, todo el tema de propiedad intelectual, y otro, todo lo que está vinculado con lo que es seguridad jurídica, que tal vez toca otros sectores. Específicamente en lo de propiedad intelectual se están teniendo, si querés, conversaciones como para agarrar y avanzar en una normativa mucho más predecible y que haga que Argentina sea más atractiva para apostar a inversiones en todo lo que es innovación. Claramente, y esto es importante no solamente desde el punto de vista de inversiones internacionales, sino también empresas locales que estén dispuestas a invertir en el sector de la tecnología en la Argentina. Claramente este debate que es histórico, que se viene dando con todo el tema de propiedad intelectual en semillas, es algo que está hoy en agenda y creo que es algo que puede ser algo que potencie mucho las inversiones y que vuelva a Argentina al mapa de las inversiones a nivel internacional también, ¿no? Vos sabés que tomé nota de un título que fue el más leído ese día en La Nación. Vos dijiste, Argentina pierde 3.000 millones de dólares por año en soja y esto se da, según tus palabras, por no usar la última tecnología. Si te hago un doble clic ahí, ¿qué significa eso exactamente? A ver, ese dato... Interés Generos la rompió toda esa nota. Ese dato es un dato de un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario, que básicamente lo que comparan es la evolución del rendimiento en soja en los últimos 20 años, ¿ok? Entre Brasil y la Argentina. Brasil creció aproximadamente un 25% en rendimiento promedio en los últimos 25 años, además del área que creció Brasil, pero hablando de rendimiento por hectárea, y Argentina nos lleva a crecer un 5%. Entonces, si vos agarrás y decís, mira,
si nosotros podemos tener la misma tecnología y el mismo nivel de inversión que tiene Brasil en genética, en biotecnología y en tecnología aplicada al cultivo, y pudiésemos agarrar y apalancar eso en rendimientos, eso te da los 3.000 millones de dólares que estamos perdiendo todos los años en cultivo de soja. Y esto es solamente en el cultivo de Solo soja. en soja. ¿No? Esto es solamente en soja. Vos pensás que soja es el cultivo en área más importante de Argentina, dependiendo del año, 16, 18 millones de hectáreas. Y obviamente vos decís, mirá, somos el jugador número 3 en área a nivel mundial. Entonces, si tenemos un gap en inversión en ese cultivo que es el más importante de Argentina, imagínate en el resto de los cultivos, ¿no? Que son cultivos autógamas, como es el trigo, la cebada, el algodón, el poroto, lo que quieras. Yo creo que hay una oportunidad enorme en la Argentina que estamos dejando en la mesa, y creo que el gran foco de la discusión tiene que ser ese. Me parece que hoy los que estamos en el sector somos responsables de llevar la discusión a ese nivel, de decir, mira, ¿cómo hacemos para que esos 3.000 millones de dólares no queden en la mesa todos los años y podamos acceder a eso, ¿no? ¿Y de qué tecnología concretamente estás hablando, por ejemplo, para mejorar esos rendimientos? No, a ver, si querés, hablando de soja específicamente, yo trato de evitar la sojización de la conversación, pero es verdad que por la superficie te trae. Llevémosla a eso. A ver, yo creo que la inversión en mejoramiento genético es algo clave. Para que te das una idea, cultivos como el maíz, donde hay una inversión en mejoramiento genético muy grande, muy superior a la de la soja, prácticamente el aumento de rendimiento de los últimos 20 años está entre 1,5% y 2% por año acumulado. Tremendo. ¿Tá? En soja no llega al medio, ¿entendés? Entonces, todo lo que es inversión en mejoramiento genético, y eso ¿qué significa inversión en mejoramiento genético? Es agarrar y tener cada vez poblaciones más amplias para poder seleccionar lo que vos necesitas de manera adecuada, ¿no? Hoy se hace no solamente a campo, sino con inteligencia artificial, con ciencia de datos, todo, pero obviamente cuanto más invertís vos en mejoramiento genético, más probabilidad tenés de que ese aumento de rendimiento por año no sea el medio, sino que sea el 2. Y cuando mirás competitividad, digamos, si cruzamos todo esto que estamos hablando con competitividad, ¿cuál salto tenemos que dar? Desde el punto de vista de competitividad, yo creo que ahí es un tema más amplio. Me parece que yo creo que el salto que tenemos que dar es, uno, todo lo que es genética y biotecnología, porque en todo lo que es productividad de agro, te diría que la semilla tiene un rol muy importante. Vos no podés... La misma semilla te fija el techo de rendimiento que vamos a tener. Si vos tenés un potencial de 10 o de 8, eso te lo fija inicialmente la semilla. Después, segundo, las condiciones que vos le das a eso. La Argentina tiene condiciones agroclimáticas y edáficas excelentes. Tercero, todo el tema de cómo mejoramos la forma de tratar esos cultivos desde el punto de vista de maquinaria, protección de cultivos y todas las herramientas que están alrededor de eso. Y cuarto, todo el tema de digitalización. La Argentina es uno de los países de mayor adopción de digitalización en el agro. La digitalización lo que te permite es hacer las cosas de manera correcta y poder medirlas y poder tomar decisiones. Tenés trazabilidad. Y tener trazabilidad. El tema de la trazabilidad, que otra vez es sumamente importante. Para que tengas una idea, hoy hay muchísima atractividad por parte de los bancos. De hecho, nosotros tenemos un acuerdo acá en Argentina con el Banco Galicia, ahora iniciamos con el Banco Santander también, donde los bancos están ávidos de financiar agricultura correctamente hecha, ¿tá? Y que esa agricultura correctamente hecha, con rotaciones, con cultivos de cobertura, etcétera, etcétera, se puede trazar. O sea, el productor puede certificar que lo que está diciendo que hizo, lo hizo. Entonces eso también es otra oportunidad como para agarrar y potenciar la financiación que está recibiendo el sector y de esa manera también ganar competitividad, ¿no? Recién dejaste pasar una palabra que no quiero que se escape, que es semillas. Porque la discusión sobre semillas volvió al centro de la escena y ahí me interesa un poco tu punto de vista. ¿Por qué es importante que haya vuelto? ¿Por qué es nuevamente centro de discusión? Creo que, a ver, me parece que la discusión de semillas, hay dos cosas que creo que son importantes. Primero,
tenemos que evitar que la discusión de semillas sea una discusión de productores contra compañías semilleras, que eso sería un error, porque esa discusión nos ha llevado a perder los 3.000 millones de dólares todos los años. O sea, no debería haber grieta ahí. A ver, yo creo que tiene que haber una discusión más elevada desde el punto de vista de que Argentina no puede dejar de pasar el tren de la productividad que ha dejado pasar los últimos 20 años. Y segundo, me parece muy importante porque la discusión que está habiendo hoy en lo que se refiere a semillas no es una discusión para 2026. Es una discusión que nos lleva hacia 2050, 2060. Ten en cuenta que la ley de semillas actual tiene 50 años. Tremendo. ¿Entendés? Entonces, la discusión que está teniendo ahora no es una discusión para ahora. Es una discusión para, te diría, que los próximos 30, 40 años de la agricultura en la Argentina, y por eso me parece que es fundamental este tema de tener bien claro qué es lo que estamos hablando. Estamos hablando de si pago o no pago hoy, o estamos hablando de que Argentina tiene un potencial inexplotado enorme que hoy se cuantifica en un cultivo en 3.000 millones de dólares por año. Con el dinamismo que tiene, ¿no? Hoy la tecnología, la inteligencia artificial, las nuevas reglas, el mapa de hace 50 años no es el que tenés hoy. Dos últimas. Hablabas de innovación, de hub, de emprendedores como tal. ¿Hay suficiente innovación hoy en la Argentina o nos estamos quedando un poco respecto a la región? Creo que primero hay un ecosistema innovador muy interesante en la Argentina. Hay un montón de profesionales identificando necesidades y buscando soporte también de empresas para poder potenciar esas oportunidades. Creo que hay que dar condiciones a la innovación para poder llevar de una idea a un concepto, a un negocio, porque la innovación tiene que ser viable y sostenible por parte de un negocio, obviamente, siempre y cuando genere valor. Entonces me parece que generar ese ecosistema de que no solamente se puedan incubar estas ideas y desarrollar ideas, sino que se puedan escalar y transformar en negocio, me parece que es algo muy, pero muy importante. Te llevo la máquina del tiempo 10 años después. Vamos a estar como Benjamin Button más jóvenes, sí, dentro de 10 años. ¿Qué tendríamos que estar charlando dentro de 10 años para decir, bueno, la Argentina aprovechó esta oportunidad? Creo que no tendríamos que estar charlando es el tema de lo de propiedad intelectual. Me parece que tiene que estar zanjado. Me parece que es algo que tiene que estar totalmente zanjado. Y creo que es lo que tendríamos que estar charlando en 10 años. Es decir, mirá, se tomaron ciertas medidas en lo que se refiere a propiedad intelectual y se estableció un mercado donde hubo un montón de empresas locales e internacionales que quisieron invertir y el productor tiene una oferta de tecnología tal que puede elegir. Yo creo que en el día de hoy o en lo que ha pasado en el último tiempo es que Argentina ha sido tan poco atractiva para invertir en muchos casos por diversos motivos que el que se termina afectando es el productor, que tiene pocas alternativas, ¿no? Entonces me parece que si podemos estar en un mercado dentro de 10 años donde, desde el punto de vista de la tecnología, el consumidor, que es el agricultor, puede elegir y los proveedores nos matemos por competir, eso sería una comparación excelente, no solamente para la industria, sino para la Argentina como un todo. Juan, muchas gracias por haber venido. A vos, José. Seguimos vivo y con mucho más campo aquí por La Nación.com. La campaña 2025-2026 alcanzó